Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hablamos de distintos delitos internacionales, hablamos de distintos delitos que nos afectan. Porque uno dice, bueno, ¿y por qué me afecta este delito? ¿Por qué estoy hablando de esto? Algunos de ustedes se preguntarán. Pero les quiero presentar este cuadro de la delincuencia a nivel internacional y del poder de delitos de este nivel, porque sí nos afecta a todos, y le voy a explicar por qué eventualmente, porque cuando ya entre en el tema que yo me he comprometido con ustedes, que es el tema del narcotráfico, quiero poder referirme a todos estos delitos, porque estos delitos demuestran por qué el narcotráfico es tan fuerte y tan poderoso, ¿no? O sea, todo el mundo cree que el consumo es la razón principal. Y sí es una razón principal el consumo, particularmente aquí en Estados Unidos, de por qué el narcotráfico existe, obviamente. Pero les voy a ir platicando a medida que vayamos expandiendo el tema del narcotráfico, cómo es tan importante, tan poderoso y tan inmune a muchas de las soluciones que se han tratado de someter. Pero para llegar a eso, quiero que entiendan que y además cómo está relacionado con todos estos delitos, porque hay una cosa que es muy evidente. El narcotráfico es en sí un negocio increíblemente multimillonario, billonario, trillonario en el mundo. Pero de ahí también salen muchos otros negocios de los que estoy mencionando que se distribuyen, o sea, que están protegidos o están bajo, digamos, imagínense la protección o la conexión directa del sistema del delito internacional. Por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Por eso estamos hablando de la delincuencia internacional en otros niveles, porque va a ver que al final, cuando ya empieza a hablar del tema del narcotráfico, cómo se expande, el poderío que existe. Y quiero que entienda el poderío que existe antes de que yo hable del narcotráfico. O sea, no quiero entrar en el narcotráfico sin haber demostrado el poder que hay detrás del delito. O sea, el narcotráfico es un elemento más, es un delito más dentro del sistema del delito internacional, ¿no? O sea, es un crimen más que sí genera mucho dinero, pero tiene usted que ver que no es el único. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Pero yo creo que cuando ya se lo expliquemos más, se va a dar cuenta de lo importante que es todo, cómo todo esto tiene una relación. Y por eso se los explico en este momento. Es más o menos lo que hicimos al principio cuando hablamos del tema de la inseguridad y de la seguridad con los pueblos, con la ciudadanía, con todo eso, y cómo se fue relacionando a través se recuerda de todos los otros temas que hablamos de la policía, desde la razón de tener un buen equipo de policía, de tener un buen presupuesto, y luego lo fuimos ligando a la ciudadanía, y porque es importante que la ciudadanía participe, y luego lo fuimos ligando a los poderes políticos y el apoyo político y cómo esa influencia, en fin, todo va encadenado. Bueno, esto que estoy hablando sigue ese mismo proceso. O sea, hay un proceso lógico que se va alineando uno tras otro y que va haciendo temas importantes. Entonces, los últimos que hemos hablado, los últimos dos crímenes muy grandes que hemos hablado, ha sido la venta de armas, legal e ilegal, y el tráfico de personas. El tráfico de personas es evidente y que ocurre en todo el mundo, pero aquí nosotros en Estados Unidos somos los recipientes de la mano de obra barata que viene de Latinoamérica y que es explotada por mucha industria, digamos, que no es controlada a nivel nacional, obviamente por razones políticas, obviamente por razones de financieras, obviamente por razones de dinero, porque hay que decir la verdad. Mire, una cosa que le quiero explicar, que lo deben ustedes saber, pero yo lo quiero comentar para algunos amigos, amigas que no lo entienden, es lo siguiente. La inmigración de gente pobre, digamos, a las grandes naciones en todo el mundo siempre ha sido la siguiente. La gente que vive bien en el primer mundo, la gente que digamos funciona en un medio social, económico, político estable, no quiere hacer cierta cantidad de trabajo. Esa ha sido siempre la base. O sea, ¿quién se relega a hacer este trabajo?
quién, por ejemplo, y cuando hablo de trabajos que no quieren hacer, estoy hablando de trabajos que hoy en día, por la forma en que el ser humano se ha ido educando, por la forma en que el ser humano ha crecido, por la cultura, por la nueva cultura, la nueva idea de tecnología, mucha gente no quiere hacer ese trabajo de, por ejemplo, ¿qué? Trabajar en los campos de cultivo, trabajar en las fábricas, trabajar en construcción, trabajar en cosas, en las cocinas, lavando platos, haciendo limpieza, o sea, la infraestructura existe, ¿verdad? Todo país moderno, incluso cualquier país nuestro, toda la infraestructura existe, pero hay trabajos que no todo mundo puede ser un médico, no todo mundo puede ser un abogado, no todo mundo puede ser un ingeniero, no todo mundo puede ser un profesor de universidad. Necesitamos una infraestructura de gente trabajadora que también funcione y que mantenga la institución, porque usted no puede tener las calles sucias, no puede tener el sistema que no funcione, o sea, necesitamos gente en la infraestructura que mantenga este proceso diario de la comunidad, que sostenga, que no necesariamente en el crédito universitario, pero sí necesariamente es elemental para que la sociedad funcione. ¿Quién levanta la basura todos los días? ¿Quién limpia las calles? ¿Quién asiste a la gente en las escuelas? ¿Quién asiste? O sea, la infraestructura, todo edificio tiene que tener un mantenimiento. Toda institución tiene que tener un mantenimiento de la gente que limpia los vidrios, la gente que limpia las calles, la gente que trabaja en restaurantes, o sea, hay toda la infraestructura. Mucha de esos trabajos en todo Estados Unidos, pero también pasa en Europa, también pasa en países muy avanzados, mucha de esa gente no quiere, de la gente que vive en esos países, no quiere hacer esos trabajos. Primero, por todo, porque la sociedad lo considera algo que no es tan aceptado por el resto de la sociedad. Entonces, nadie lo quiere hacer. La gente que generalmente lo hace, ya voy a hablar aquí de Estados Unidos, exige además, por el sistema de vida que hay en Estados Unidos, exige además que le paguen mucho mejor. Y porque las leyes son tan estrictas laborales aquí en Estados Unidos, por ejemplo, vamos a hablar de esto, porque Estados Unidos es una radiografía de lo que pasa en muchos países. Y le digo, vuelvo a repetir, muchas de las cosas que hacen en Estados Unidos se copian en nuestros países, pero no se aplican, pero sí las copian. Hay todo un sistema legal, laboral, que le exige a las compañías a hacer ciertas cosas que muchas veces no quieren hacer, ¿verdad? Muchas veces no quieren ellos imponer. Por ejemplo, hay ciertos reglamentos de horarios, hay ciertos reglamentos sobre cuántos descansos debe tener una persona en el día, hay ciertos reglamentos de cuánto se le debe pagar como mínimo, y hay ciertos reglamentos fiscales en la que la compañía debe de respetar y debe de pagar cierta cantidad de dinero a las personas, pagar impuestos, proveerles servicios médicos, proveerle descansos, o sea, hay días de vacaciones, todo ese sistema que está habilitado para Estados Unidos, para el ciudadano común o el individuo, digamos, si usted es un inmigrante y tiene papeles de inmigrante, también tiene esos servicios, se ha peleado mucho y es muy costoso todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Originalmente traía mucha gente del extranjero para que hiciera esto. Cuando las leyes migratorias empezaron a digamos, a cerrar y a controlar, empezaron ellos, las compañías americanas particularmente, a expandirse internacionalmente, y por eso aterrizaron en países en Latinoamérica y particularmente aterrizaron en países asiáticos. ¿Por qué? Porque la mano de obra global es mucho más barata. Mucho más barata, ¿por qué? Porque al americano le tiene que pagar, por decirle, vamos a hacer un ejemplo, $10 la hora. Y pagarle $10 la hora a un americano, cuando usted en México o en Centroamérica o en Sudamérica o en Europa, en Europa no sucede esto. Europa es similar a Estados Unidos en el sentido de las leyes y demás, pero en países asiáticos como Vietnam, como Camboya, fíjese, Corea no, Japón tampoco, porque son muy caros, pero fíjese lo que le estoy diciendo, países del tercer mundo, una persona puede pagarle hasta $1 o $2 la hora, $3 la hora, o sea, imagínese la diferencia. Entonces, las compañías
de primer mundo se han expandido a aprovecharse de la mano de obra barata, que le da una ganancia, un margen de ganancia muy grande. Por ejemplo, la zapatilla, hablábamos la vez pasada de las zapatillas Adidas o de las zapatillas Nike o cualquier otra de las zapatillas famosas. Si la tuvieran que hacer en Estados Unidos sería prohibitivo. ¿Por qué? Porque lo que le tienen que pagar a un obrero en Estados Unidos para producir esa zapatilla, la zapatilla se les saliera 3 veces más el valor. Entonces, para que Nike o Adidas puedan vender en el primer mundo, tienen que fabricarla en el tercer mundo. Y tienen que fabricar en el tercer mundo porque la mano de obra es barata. Porque además hay otra cosa. Los controles, los famosos controles sociales que tenemos de leyes y demás, no son tan rígidos en los países del tercer mundo como lo son en el primer mundo. Es una forma de delincuencia. O sea, explotamos otros, no respetamos las leyes de otros porque las nuestras son muy rígidas, entonces nos vamos. Esto es lo mismo que los millonarios que sacan el dinero de su país porque las leyes son muy rígidas y van y lo esconden en paraísos fiscales. Bueno, en el negocio internacional, en la industria internacional, eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Muchos han sido sancionados, pero hay muchas compañías que siguen produciendo. Si usted tiene un iPhone, si usted tiene un producto de Apple, todos esos productos no son hechos en Estados Unidos, sería prohibitivo. Y se recuerda que había un presidente aquí una vez que dijo que quería construir América y que volviera todo el mundo a trabajar en Estados Unidos porque América era sola y soberana y todo eso. Eso era una tontería grande como una casa, porque nadie de los grandes cuando quisieron volver no pudieron porque no les dan, porque le puedo volver a repetir, las leyes, los requisitos para que una fábrica funcione aquí en Estados Unidos son muy rígidos y no lo pudiera pagar una compañía. O sea, lo pudiera pagar, pero el producto sería muy, muy caro. Y entonces prefieren ellos migrar a otro país y utilizar la mano de obra barata de otro país que le cuesta mucho menos. Esto sucede constantemente hoy en día en todo el mundo, no solo con compañías americanas, compañías europeas también, en todo el mundo funciona. Y entonces eso ha suscitado que ganar esto. Ahora le estoy hablando de grandes compañías, pero cuando hay compañías muy pequeñas y hay trabajo muy arduo que se tiene que hacer acá en Estados Unidos, hablamos de la infraestructura, el norteamericano, el estadounidense no quiere hacer ese trabajo. Entonces, ¿a quién se relega? Sí, a la migración que viene de otros países que no habla el idioma, que todavía no tiene conocimiento del sistema, y eso le dan esos trabajos. Pero no hay suficiente migración legal para sostener este tipo de mano de obra. Entonces, ¿qué hacen? La suplementan con mano ilegal. Pero la mano de obra ilegal es explotada por el delito, por el crimen internacional. Y es ahí donde los grandes consorcios internacionales se han metido de cara y de cabeza a manejar este negocio. Pero lo vamos a continuar en el próximo video porque esto es sumamente importante para que vea que en todos lados se cuecen habas, que la ley no es tan justa como se aplica y no somos tan perfectos como todo el mundo lo habla. Pero lo vamos a seguir hablando. Amigos, amigas, los invito a que hagan comentarios, los invito a que se inscriban y los invito a que nos vemos en el próximo video. Un gusto.